Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo bloque de contenido, una nueva píldora de programación. Esta vez vamos a hablar de la herencia en la programación orientada a objetos. Una vez habéis llegado hasta aquí, entendemos que estáis familiarizados ya con el concepto de clases, de objetos, de constructores, getters, setters, método toString. Ya habéis empezado a crear vuestras propias clases, vuestros objetos y un poquito trabajar con las propiedades y los métodos. Los puntos que vamos a tratar en este vídeo son la introducción al concepto de herencia, cómo funciona, es decir, en qué consiste, qué pasa cuando realizamos una herencia con nuestras clases y por último, cómo implementar esta herencia ya en el código Java. Vale, pues hasta ahora lo máximo que habéis hecho con vuestras clases es que si por ejemplo teníais un libro y teníais un autor, en vuestro libro podríais tener atributos del tipo string con el título, un double con el precio, pero además podríais tener también un atributo que fuera de tipo autor, que es una clase vuestra propia y no del sistema, ¿vale? No de Java. Y a esto se le llama composición, ¿vale? Y vosotros teníais vuestro libro y podíais consultar también los datos del autor asociado a ese libro. La herencia es otro tipo de relación diferente en la que creamos una jerarquía, ¿vale? Podríamos decir que la herencia, el verbo que define una relación de herencia es, como veis aquí en la diapositiva, es un. Es decir, un alumno es una persona. Una tarjeta gráfica es un componente, un disco duro es un componente, la tarjeta de memoria RAM es un componente, ¿vale? Entonces, en la herencia tenéis una clase que es como la más genérica y luego a partir de esa clase genérica puedo crear clases más específicas que son, ¿no? Son del mismo tipo que la general, pero con cositas diferentes o bueno, aspectos adicionales que no están en todas las otras, ¿vale? Hay cosas de una tarjeta gráfica que están compartidas con una memoria RAM y otras que no. A estas clases más generales, lo que serían persona o componente del ordenador, se reciben varios nombres, ¿vale? Le podéis llamar clase padre o superclase. Generalmente estos son los dos conceptos más utilizados. Mientras que las clases más específicas, las que van a heredar de la clase padre, se les acostumbra a llamar o clases hijas o subclases. ¿Vale? ¿Cómo funciona la herencia? Pues la gracia de la herencia es que cuando las clases hijas heredan o extienden, ¿vale? Otra manera de decirlo es extienden, de la clase padre, automáticamente estas clases hijas o subclases reciben todas las propiedades y todos los métodos que tenía la clase padre. ¿Vale? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos persona y le hemos dicho que una persona tiene un nombre, tiene un correo y tiene una edad, esos serían propiedades, ¿vale? Y que tiene un método que es desplazarse, moverse o como queráis, ¿vale? Cuando yo creo una herencia y le digo que alumno va a ser una subclase, ¿vale? Va a heredar de persona, automáticamente alumno, solo por el hecho de que le estoy diciendo que hereda de persona, automáticamente ya tiene ese nombre, ese correo, esa edad y el método de desplazarse. Y además yo puedo añadirle cosas extra que solo pertenecen a un alumno, como por ejemplo hemos puesto los métodos de hacer examen o darse de baja de un módulo, por ejemplo, ¿vale? Renunciar a una convocatoria. Y además en las propiedades hemos añadido que tienen un código de alumno. De esta manera, todas las clases que heredan de una clase más general recibirán todo lo que ya tenía la clase padre y además eso, podéis añadir cosas nuevas y veremos más adelante que también podríais llegar a modificar no las propiedades, pero sí los métodos. Continuando con el mismo ejemplo, aparte de alumno, podemos crear otra clase hija que herede de persona que sea profesor. Por lo tanto, profesor otra vez de nuevo va a tener automáticamente, por el hecho de heredar de persona, va a tener su nombre, su mail, su edad y su método para desplazarse. Y además para el profesor hemos añadido dos atributos extra que son el departamento al que pertenece, por ejemplo, marketing, informática, la antigüedad en plantilla, cuántos años lleva en el centro, y dos métodos propios del profesor que serían cualificar, es decir, poneros las notas en el boletín trimestral y pasar lista. ¿Vale? Y lo que comentaba en la diapositiva anterior, ¿vale? Cuando heredamos, los atributos en principio no cambian, pero veremos en los siguientes vídeos que sí que podemos modificar
completamente o parcialmente los métodos de la clase padre. Es decir, que yo podría ir a profesor o alumno y modificar el código del método desplazarse, ¿vale? Si yo no hago nada, el profesor y el alumno se desplazarán exactamente igual a lo que tengáis codificado aquí en persona, pero yo puedo introducir cambios en el código de una o varias clases hijas y hacer que el profesor y el alumno se desplacen diferente. ¿Vale? ¿Cómo hago la herencia en Java? ¿Vale? Hemos dicho que una clase hija o subclase hereda de la clase padre, pero que también podemos decir que extiende de la clase padre. ¿De dónde viene ese extiende? Pues resulta que la palabra clave para crear la herencia en Java es utilizar extends. ¿Cómo lo hago? Cuando vosotros definís una clase, en la cabecera ponéis public class, el nombre de vuestra clase. Si quiero indicar que esa clase hereda de otra, después del nombre de la clase añado extends y el nombre de la clase de la cual voy a heredar. Por ejemplo, public class alumna extends persona. Y en cuanto hago eso, ¿vale? Java se encarga de que todos mis objetos de alumno van a tener acceso a todos los atributos y los métodos que tenéis definidos previamente ya en persona. Punto importante. Para que esto pase, estos atributos y estos métodos no pueden estar en private, ¿vale? En principio, ahora, cuando hablamos de encapsulación en un lenguaje orientado a objetos, el concepto de encapsulación, si recordáis, nos dice que las cosas deberían ser cuanto más restringidas mejor, es decir, que no deberíamos tener nuestros atributos public porque no queremos que desde cualquier parte de la aplicación se pueda acceder a los atributos, sino que para acceder a los atributos generalmente queremos que pasen a través de nuestros getters y nuestros setters. Problema, si vosotros tenéis vuestros atributos en private, cuando heredéis, la clase hija no va a heredar esos atributos. ¿Tendréis acceso a ellos? Sí, a través de los getters y los setters, pero yo desde alumno, si en persona tenía el nombre en private, desde alumno no podré hacer en plan this.nombre, ¿vale? Si en persona estaba en private. Entonces, ¿cómo se hace? Hay un modificador de acceso específico para herencia que es el protected. ¿Vale? En general vuestros métodos suelen ser públicos, porque los métodos sí que queréis que sean accesibles desde cualquier punto de la aplicación. Pero los atributos generalmente los declaramos privados. Pues ahora, cuando tengáis que hacer una herencia, en la clase padre, es decir, de la clase de la que vais a heredar, estos atributos tendrán que ser protected, ¿vale? Que es un poquito más restringido. Ahora repasaremos, en la siguiente diapositiva repasaremos los modificadores de acceso y a qué nos da, desde dónde podemos acceder en función de lo que pongáis, ¿vale? Adelanto el protected. El protected en verdad es el segundo menos restrictivo, ¿vale? Pero es el que nos permite la herencia. Esto nos permite que las clases hijas tengan acceso a estas propiedades y estos métodos, estén en la misma carpeta o package o no, ¿vale? Vamos a hacer un repasito de los diferentes modificadores de acceso que tenemos, ¿vale? Vale. Muy rápidamente, si recordáis, el modificador más abierto es el public. Si ponéis un método o un atributo en public, atributo por favor, en general no, salvo con todas excepciones, vais a tener acceso a ese método o ese atributo desde cualquier punto de la aplicación, ¿vale? Por el contrario, el más restringido es el private. Sabéis que si declaráis algo como private, solo tenéis acceso directo a él desde la propia clase. Es decir, si yo tengo mi clase coche que tiene el string con matrícula y ese string es private, yo para acceder directamente a matrícula, es decir, poner punto matrícula, solo voy a poder hacer desde la propia clase coche. Si cualquier cosa que quiera acceder a matrícula desde fuera de la propia clase coche, voy a tener que hacerlo a través generalmente de el getter, ¿vale? Un get matrícula, un set matrícula, que son métodos públicos, ¿vale? Por otro lado, curiosamente, lo segundo más restrictivo no es el protected, sino el default. Default es cuando no ponéis nada. Es decir, si yo cojo mi coche y escribo directamente string matrícula sin ningún modificador delante, eso es un modificador, ¿vale? El de defecto, que me da acceso a matrícula tanto desde la propia clase coche como desde todas aquellas clases que estén en la misma carpeta, en el mismo package que coche, ¿vale? Es decir, si yo tengo el main en la misma carpeta que coche, desde el main podría acceder directamente a la matrícula del coche, ¿vale? Por lo tanto, el default permite el acceso a esos atributos o esos métodos desde cualquier clase que esté en la misma carpeta, ¿vale? Y el protected es el que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Es lo mismo que el package, pero además, si yo tuviera el vehículo, ¿vale? La clase padre vehículo en un package y el coche en otro package diferente,
Si el vehículo tiene protected y como el coche hereda de vehículo, también tengo acceso. ¿Vale? Entonces, por lo general, cuando creáis la relación de herencia, la clase padre tendrá los atributos en protected. Fijaros una cosa, de coche en principio, si no voy a sacar más subclases, es decir, la jerarquía de clases podría ser vehículo, coche, y de coche podríamos sacar otra subdivisión y decir, pues sabes que hay coches eléctricos, híbridos, gasolina, diésel, y podríais hacer otras subclases que hereden de coche que a la vez hereda de vehículo. ¿Vale? Si de coche yo voy a sacar luego otras subclases, las propiedades, los atributos, las propiedades que tengáis en coche, extras que solo sean de coche, no sean de vehículo, también las haréis protected. Pero si de coche ya no voy a heredar más, es decir, si solo tengo vehículo y salen en coche, moto, avión, y de coche no voy a sacar más subclases, en estas clases hijas, si ya no voy a heredar más de ellas, la recomendación sigue siendo que los atributos propios que tengan sigan siendo private, ¿vale? Para que solo podamos acceder a las propiedades específicas del coche o de la moto o del avión desde la propia clase, coche, moto o avión, y no desde fuera. Vale, vamos a ir terminando ya, ¿vale? En este primer vídeo introductorio y vamos a hablar de la palabra clave super, ¿vale? La otra palabra clave que tendríais que estar familiarizados ya es this, ¿vale? Recordad que this sirve para acceder, es una recomendación, ¿vale? Para acceder a los atributos de la clase cuando estoy dentro de la propia clase, y super cobra importancia en la herencia porque os permite desde una clase hija acceder a un método de la clase padre. ¿Y esto para qué nos sirve? Lo vais a entender enseguida, ¿vale? Imaginaros el ejemplo de antes de persona y alumno, ¿vale? En persona, como va a ser la clase padre y voy a heredar de ella, he puesto el nombre, el email y la edad, los he puesto en protected, ¿vale? Y tengo mi constructor, ¿vale? Tengo el constructor vacío y luego un constructor donde ¿no? le paso el nombre, el mail y la edad y los asigno. ¿Vale? ¿Qué pasará ahora cuando yo cree la clase alumno? Cuando yo cree la clase alumno, el alumno hemos dicho que como hereda, automáticamente tiene nombre, email y edad y además le puedo poner el código de alumno o lo que sea. Claro, yo lo que no quiero en alumno es tener que volver a escribir un constructor pasándole el nombre, el email, la edad y volver a hacer este código de aquí, cuando ya lo tengo escrito en persona. Entonces, super me va a permitir desde el constructor del alumno decirle, oye, llama al constructor de la clase padre persona, que ya tengo aquí el código, ¿vale? Y reaprovechalo. Entonces, me haces esto y además en el constructor de alumno me seteas, ¿no? Me das valores a los atributos que sean propios del alumno. Os puede parecer un poco trivial o tonto porque aquí es sencillito lo que estamos haciendo, ¿vale? Estamos cogiendo los 3 parámetros y los estamos asignando a la propiedad o al atributo que toca. Pero recordad que aquí, yo que sé, pueden haber validaciones, puede haber la creación de un nombre de usuario a partir del apellido y del curso y de no sé qué, ¿no? Vuestros correos corporativos al final son la inicial del nombre, más el apellido, más no sé qué, más el año, más @polytechnics. O sea que este constructor es sencillo, pero podría tener más cosas. Y yo no quiero tener que repetir todo este código en cada una, no solo en el alumno. Luego tengo profesor, luego puedo tener personal de administración, etcétera. Y la gracia de la herencia es no tener que repetir este código en todas las clases hijas. ¿Cómo quedaría nuestra clase alumno? ¿Vale? Recordemos, para decir que hereda de persona, le hemos añadido el extends persona al lado del nombre de la clase. El atributo propio de alumno, que es el código de alumno, lo hemos puesto en private, porque en principio no vamos a crear clases, ¿vale? Subclases a partir de alumno. Entonces tengo mi constructor de alumno vacío y el constructor de alumno con datos le envío todos los datos del alumno. Eso es el nombre, el email, la edad y el código de alumno. Pero la diferencia es, en vez de tener aquí que poner otra vez this.nom igual a nom, this.email igual a mail, etc., esto ya lo tengo hecho en persona. Entonces lo que hago en esta primera línea, siempre en la primera línea del constructor, es, si os fijáis, utilizo esta palabra clave super y le envío el nombre, el email y la edad. Y esta línea lo que hace es llamar al constructor de la clase padre, que es persona, con estos datos. Entonces, es la clase padre la que se encarga de setear el nombre, el email y la edad del alumno. ¿Vale? Si creara el profesor también tendría nombre, email, edad y creo recordar que habíamos puesto la antigüedad y el departamento. ¿Vale? El constructor recibiría 5 parámetros, pero estos 3 primeros que son de persona haríamos lo mismo. La primera línea del constructor de profesor sería el super. ¿Vale? Imaginaros que tengo 10 clases que derivan de persona. Me evito poner 10 veces esas 3 líneas del this en las 10 subclases. Simplemente lo sustituyo por este super.
¿vale? Y luego debajo del super sí que seteo el atributo específico de alumno, que es el código de alumno. ¿Vale? De esta manera, fijaros que ya estamos viendo que la herencia me permite, de entrada, una mejor organización del código, y luego me permite reusabilidad o, ¿vale?, ahorro de código, y no tengo que repetir lo mismo 50 veces. Si en algún momento el código para setear el email cambia, imaginaros lo que os he dicho, ¿no?, que el email se construye a partir del nombre y del apellido y del curso, no sé qué, y esto cambia, solo lo tendría que cambiar en persona. Si tuviéramos que repetir ese código en todas las clases hijas, un cambio en cómo se crea el correo lo tendría que hacer en el alumno, en el profe, en el personal de administración, en no sé qué, en no sé cuánto, en todas las subclases que tuviera. Con la herencia lo que me permite es que si hay un cambio en un atributo o un método que es común a todas las clases hijas, lo cambio solo en la clase padre y automáticamente ese cambio se ve reflejado en todas las hijas. ¿Sí? Pues hasta aquí la intro de conceptos. Siguiente vídeo directamente entramos en el código Java. Hasta ahora.